Ecuador conmigo, un país que nos acompaña aquí y en todas partes. Ecuador es un país paradigma a nivel suramericano. La palabra paradigma es el ejemplo que podemos ofrecer a otros a partir de algo muy pequeño, pero de gran alcance. Ecuador es paradigma, por ejemplo, de la acogida y convivencia con ciudadanos extranjeros, empujando todos juntos a la construcción de una nación de progreso. También somos paradigma en cuanto a romper aquellas riñas territoriales que alguna vez nos llevaron a la guerra y conciliar con nuestros vecinos para desminar juntos una zona fronteriza. Bienvenidos a este país ejemplo de cambio. Esto es Ecuador conmigo. Los evidentes cambios en nuestra política exterior muestran que Ecuador es un actor importante en la nueva geopolítica mundial. Además, hoy tenemos la voluntad y la capacidad para acompañar legal y humanamente a nuestros migrantes. Y lo más importante, que ellos saben que pueden contar con nosotros. Cada semana les mostraremos cómo la Cancillería del Ecuador trabaja para potenciar los valores de su gente y mostrarle al mundo nuestra cultura, nuestros sueños y esperanzas. A continuación, un avance de los temas que hemos preparado para hoy. Una historia única en el mundo. Esa trampa no me dio tiempo a nada. Dos países trabajando juntos para sanar las heridas de la guerra. Liberar la misma zona donde nosotros intervenimos y intervino este batallón, liberar de un flagelo como son las minas antipersonales. El desminado, un proyecto de paz. Llegaron a un lugar acogedor. Al principio sí cuesta adaptarse, pero el Ecuador es un país que acoge con brazos abiertos. Ecuador, país bonito. Hoy también trabajan por el desarrollo de nuestro país. A pesar de todas las dificultades, una cuna de manos abiertas para acoger a todos. La historia de comunidades extranjeras en Ecuador. Yo creo que aquí la gente de muchos países podría realmente curarse de muchas cosas. La firma del Acuerdo de Paz entre Ecuador y Perú representó un cambio de actitud ante las fronteras. La llegada de la paz trajo esperanza para muchos lugares que hasta ese momento se veían como zonas de peligro para ambas naciones. En el pasado, emplear cualquier mecanismo para blindar las fronteras era justificado. El uso de minas antipersonales fue uno de ellos. Luego de 20 años del conflicto, la realidad es otra. Hoy se cumple con un objetivo vital: el proceso de desminado humanitario de la zona donde se produjo el conflicto armado. Este es un trabajo conjunto de Ecuador y Perú y un ejemplo a nivel mundial, ya que es el único caso en el que dos países que se han enfrentado se unen para sanar las heridas causadas por la guerra. Mi nombre es Eduardo Antonio Seiz Herrera. En un momento fortuito, digamos así, se me activó una trampa. No pude evitarle porque una trampa a veces tiene un tiempo de unos 30 segundos, pero esa trampa no me dio tiempo a nada. Prácticamente yo no pensé que era a mí que me estalló, porque ni idea. Lo único que ya me sentí es cuando la trampa me sacó por los aires, me quise parar, ya no pude, ya no veía, todo me quemaba, todo me ardía y así fue todo. Este hombre es uno de los 50 militares que sufrieron algún tipo de mutilación a causa de las minas antipersonales usadas durante el conflicto del Cenepa en el año 2005. Ecuador y Perú sembraron de minas sus fronteras con más de 15.000 de estos artefactos. Cuando yo estuve en el lecho del dolor, cuando ya parecía que me iba, ya dejaba de existir, entonces yo rogaba, aunque sea vivir en pedazos o en silla, y decir, yo si vivo voy a ser otro tipo de persona, voy a ser más humano, voy a hacer esto. Entonces uno ruega y yo creo que uno vive agradecido que Dios le dio esa oportunidad y hay que aprovecharlo. Pero no todos los héroes del Cenepa reaccionaron de igual manera ante la pérdida de sus miembros. En algunos casos, el dolor pudo más que la misma pasión de entregar la vida por la patria. Y la negativa fue que después de que yo había perdido mi pierna, yo me volví déspota, me volví hiperpotente, me volví
De todo. Sí, me dediqué mucho al alcohol. Conocimos la historia del sargento Puya en el complejo del Grupo de Fuerzas Especiales número 26, ubicado en el Cantón Quevedo. Luego de esto, el ejército ecuatoriano vio que uno de sus héroes se encontraba perdido en ese mundo, ¿no? Pero igual yo tengo un montón. Muchos soldados que utilizan prótesis en sus miembros inferiores comenzaron a correr, unos caminar. Y bueno, y fue poco a poco que comenzamos a hacer historia. Historia dentro de nuestra patria mismo. Sin nunca pensar que yo iba a representar a un país, sin nunca pensar de que yo iba a ser una persona de que iba a ser ejemplo de muchas personas, ¿no? Antes de ponerme en pie, yo pasé por un hospital 1 año 4 meses y sufrí o resistí 10 operaciones quirúrgicas. La última fue en el 2002. Me hicieron en Estados Unidos 4 operaciones. Entonces, después de haber pasado todo este tiempo por hospitales y ver casos más graves todavía que lo que uno tiene, a mí me faltan 2 piernas. O podría decir, tengo 2 prótesis que me permiten vivir sin ningún problema, hago mi vida casi normal. Cambiar estas realidades no se puede, pero asumir la responsabilidad y evitar que existan más víctimas, sí. Es por eso que uno de los temas más importantes del Plan Binacional de Desarrollo Fronterizo entre Ecuador y Perú es el desminado humanitario, que para ser realizado de manera exitosa requiere de una gran carga de confianza entre ambas naciones, como lo explica Paola Inga, directora ejecutiva del Plan Binacional Capítulo Ecuador. Ello implicaba intercambio de cartografía de ambos países para ver dónde se habían ubicado las minas y luego sí procesos de el desminado en sí. Este ha sido quizás uno de los hitos más exitosos, no solamente entre Ecuador y Perú, sino referente en el mundo. Hasta octubre del año pasado, se desactivaron 4.184 minas. Cada país asumió su responsabilidad, y es así que en 2014 Ecuador liberó más de 80.000 metros cuadrados. Ecuador y Perú son las únicas naciones en el mundo que trabajan conjuntamente en la remediación del daño causado por la guerra. Hoy podemos decir que Perú y Ecuador caminan juntos, que comparten la visión de la nueva integración latinoamericana y que las diferencias políticas, cuando las hay, se resuelven con el diálogo y el permanente contacto de sus más altas autoridades. Pero lo más importante hoy es resaltar que esos acuerdos contribuyen a afianzar el valor de la paz en el sur de América. Se recuperan 56 de los heridos durante las 6 semanas de combates en la cordillera del Cóndor. Hay heridos de bala, con esquilas de bombas o granadas. Estos hombres que antes se enfrentaban, ahora juntan sus manos para construir. Es una situación que a uno le hace pensar que del otro lado también son seres humanos. Piensan y sienten igual que nosotros. Y qué mejor ahora que la oportunidad y la vida nos da, a través del desarrollo de nuestras capacidades y competencias, poder aunar esfuerzos por una paz duradera, por un desarrollo de los 2 países y que esto sea un ejemplo en el mundo. Esta semana, en el Batallón 68 Cotopaxi, se inició el primer curso binacional de desminado entre Ecuador y Perú. Estos militares serán los primeros en entrar al proceso de desminado de nuestras fronteras de forma conjunta. Mire lo que significa para mí el haber estado de teniente, comandando una compañía de selva, y hoy como comandante de batallón estoy desarrollando esfuerzos, capacitando a mi gente, realizando planificación para que podamos liberar la misma zona donde nosotros intervenimos y intervino este batallón, liberar de un flagelo como son las minas antipersonales. 10 años estuve trabajando en el desminado humanitario que estuvo hecho cargo por la Organización de Estados Americanos.
Como yo soy especialista en este tema, estuve en esta organización trabajando como 10 años en lo que corresponde a campañas de educación al riesgo y asistencia a víctimas. Esto quiere decir evitar que otras personas caigan en las minas, que no toda la población conoce justamente de los campos minados, y nuestros propios soldados. 180 militares ecuatorianos se dedican al proceso de desminado, divididos en 6 escuadrones, todos pertenecientes al batallón Cotopaxi. Con mi grupo de personas, de alumnos y compañeros, hemos puesto un compromiso para devolver a un país libre de minas, donde el campesino, donde el agricultor, él ingrese realmente a esos terrenos donde realmente estaban prohibidos el ingreso. Esto hace que la paz y la tranquilidad de esas comunidades, de estas generaciones, se sientan seguros porque el soldado está empeñado en esa. Esa es nuestra función, esa es nuestra misión y ese es nuestro deber. Esta iniciativa es parte de los compromisos asumidos por el Estado ecuatoriano. Nuestro país suscribió la Convención de 1997 sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales. Este acuerdo internacional, que prohíbe las minas terrestres antipersonales, se conoce como la Convención de Ottawa. La diferencia entre un desminado humanitario y uno militar es importante. El humanitario busca recuperar el total de las tierras afectadas para que vuelvan a ser productivas. Estamos dando ejemplo de que se puede construir la paz conversando, dialogando y sobre todo por esa responsabilidad que tienen las autoridades y en todos los niveles para esa sociedad que quiere esperanza, quiere desarrollo, quiere vida. Todos los esfuerzos, el entrenamiento que estamos desarrollando, la participación de las mujeres, apostar por la tecnología como es el uso y las técnicas de desminado mecánico. Son todos los esfuerzos que estamos desarrollando para, en este procedimiento, que hay mucha técnica, mucho cumplimiento de normas, podamos cumplir con un objetivo tan grande, con un ideal tan grande como es un Ecuador libre de minas. Estos trabajos beneficiarán a 86,000 pobladores de 14 cantones del Ecuador, ubicados en las provincias fronterizas de Morona-Santiago, Zamora-Chinchipe y Pastaza. Hasta finales del 2017, Ecuador deberá entregar 229,000 metros cuadrados de territorio liberados de minas y así poder declararse un país libre de explosivos antipersonales. Me puedo abrazar con un soldado peruano, me puedo abrazar con uno de ellos, el resentimiento ya pasó. La paz es lo que nos lleva hacia un progreso y hacia adelante, ¿no? Eso es lo que nos lleva a la paz. Qué fundamental es construir juntos nuevos procesos y maneras de relacionarnos, desde nuestras familias, trabajos, vecinos y así hasta con los demás países. Gracias a estos avances y una firme pero conciliadora política internacional, Ecuador continúa siendo un país de paz. Seguimos en contacto con sus comentarios en nuestras redes sociales. Nos vemos la siguiente semana. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana presentó